buenos días. Para comenzar hoy día el tema de exposición, vamos a ver en cuanto a evaluación preoperatoria lo que es cálculo de lente intraocular y la utilización de de biometría óptica y biometría ultrasónica. Entonces, primero para hablar un poco de historia de los lentes intraoculares, vamos a ver que primero los lentes intraoculares a lo largo de la historia, en 1970, primero solo se creaban lentes intraoculares con una potencia estándar. La potencia estándar era más o menos el poder que tiene el cristalino, eran de 19 a 20 dioptrías, y eso era el poder para todos los tipos de lentes, pero conforme pasaron los años, se dieron cuenta de que en los pacientes postoperados más o menos el 5% tenía una diferencia de más de 5 dioptrías en cuanto a la potencia inicial del cristalino. Entonces, es por eso que después utilizaron otro tipo de métodos, un factor de corrección. Pero este factor de corrección tampoco era tan exacto, más o menos a mediados de los 70, y por 1980 empezaron a utilizar la biometría ultrasónica para medir lo que es la longitud axial. Primero apareciendo la de contacto y años después la de inmersión. Y finalmente en 1990 empezaron a utilizar la interferometría óptica con el IO Master 6, que ese fue en 1999, y que actualmente pues utilizamos diferentes tipos de interferometría óptica, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es las fórmulas de cálculo en el ojo pseudofáquico, vamos a ver que para calcular la potencia de un lente necesitamos ver varias variables. Uno, lo que es la potencia de lo que es la córnea y también la potencia que da el mismo lío, que eso se mide en dioptrías. Los medios de transmisión, porque también va a ir cambiando de acuerdo a los distintos medios que va pasando, o sea, los índices de refracción, tanto del aire, de la córnea, del humor acuoso, del lente intraocular y del mismo humor vítreo. Y también se encarga de medir lo que son las distancias, o sea, la distancia del grosor cordial, toda la profundidad de la cámara anterior, el grosor del lío en algunas fórmulas, que son más que todo fórmulas de lente gruesa y cámara vítrea pseudofágica. Entonces, con todas estas variables, los estudios hicieron fórmulas, dos tipos de fórmulas para hallar la potencia del lente intraocular. Entonces, van a ser fórmulas basadas en óptica geométrica y las fórmulas basadas en óptica física. Y dentro de lo que son las fórmulas basadas en óptica geométrica, vamos a tener dos tipos de ópticas. La paraxial, que se refiere más que todo a los rayos paraxiales, y esto significa, por ejemplo, si pasa la luz desde la córnea hasta el punto de la fovea. Ese es un rayo que pasa el eje óptico, y los rayos paraxiales son los rayos paralelos a estos. Y la óptica geométrica exacta, que no se basa en lo que son los rayos paraxiales. Entonces, de acuerdo a lo que son las fórmulas basadas en óptica geométrica, vamos a ver que esta óptica geométrica lo que quiere decir o lo que va a estudiar es la propagación de la luz que va a ir en una línea recta, que va a ser atravesando el eje óptico. Entonces, este rayo de luz que va a ir atravesando la córnea, el cristalino y, bueno, llega a lo que es el punto de la retina, vamos a ver que incide en lo que es una superficie y va a haber un ángulo de inclinación, un ángulo de incidencia, perdón. Este ángulo de incidencia va a desviar un poco la dirección de este rayo, y aquí atrás, después, o sea, de la superficie que pasa, está el ángulo de refracción. Y como vemos que estamos pasando de un medio a otro, eso también cambia los índices de reflexión, porque es distinto el índice de reflexión del aire del índice de reflexión del humor vítreo, perdón, humor acuoso y humor vítreo. Entonces, todo esto suma para las fórmulas que vamos a utilizar. En lo que es la óptica geométrica paraxial se caracteriza por lo que son la ausencia de aberraciones. ¿Y esto es por qué? Porque como había dicho, paraxial es paralelo al eje óptico. Es decir, que si está pasando en el centro van a ser los rayos que están más cercanos y que no tienen alguna, o sea, no tanto un ángulo de incidencia. Por lo tanto, no va a haber aberraciones, a diferencia de otros tipos de fórmulas que va a utilizar todos los rayos que pasan en todo el eje corneal. Y como vemos, va a haber distintos ángulos de incidencia a medida que la córnea se va yendo hacia la periferia. Y eso va a dar aberraciones que luego lo vamos a ver. Entonces, en cuanto a lo que es la óptica geométrica paraxial, va a haber dos tipos de fórmulas para hallar lo que es la potencia del lente. Unas fórmulas de divergencia, que es la que más se utiliza, y dentro de estas fórmulas de divergencia están las fórmulas de tercera generación, o sea, la generación donde está la SRKT, Hofer Q o Holiday 1 o también el Harris, ¿no? Entonces, esta fórmula de divergencia, ¿qué es la divergencia? Es la distancia que existe entre un punto, por ejemplo, entre este punto que está en la córnea y el punto de la retina. Esa es la divergencia. Entonces, en la divergencia, lo que vamos a utilizar es más que todo las fórmulas de lentes de sistema fina. ¿Y por qué son esa fórmula de lentes finos? Es porque en las fórmulas de lente fino
no se hace valer lo que es el grosor de la óptica. Y este grosor da una potencia, pero como es una potencia despreciable, no lo utiliza. Ahora, para hallar lo que es la potencia del lente, de acuerdo a las fórmulas de vergencia, vamos a tener que hallar varias vergencias. Entonces, la vergencia 1 de lo que es la córnea, la vergencia de lo que es el lío y la vergencia de lo que es la retina. Todas estas vergencias van a sumar la potencia del lente, de acuerdo a una fórmula que vamos a ver después. Entonces, para hallar la vergencia de un objeto, la fórmula es el medio, o sea, el índice de refracción del medio sobre la distancia que está atravesando. Una vez hallada la vergencia del objeto, vamos a hallar la vergencia de la imagen que está haciendo en la retina. Entonces, la vergencia de la imagen va a ser la vergencia del objeto más la potencia del lente. ¿Y cómo hallamos esta potencia del lente? Porque esto es lo que no sabemos. Entonces, la potencia del lente va a ser, la división del índice de refracción anterior y posterior al lente, o sea, la refracción que está aquí antes y el índice de refracción después. Y todo eso dividido sobre el radio de la curvatura de la superficie, que sería este de acá. Entonces, con esto hallamos la potencia del lente. Y una vez hallado lo que es la potencia del lente, como había dicho, se tiene que hallar la vergencia de cada uno, córnea, lente y retina, para despejar la potencia del lente. Ahora, en la potencia final, o sea, del lente despejando todas las fórmulas, vamos a ver que la fórmula es en realidad el índice de refracción sobre toda la longitud axial, y la longitud axial es medida siempre desde el epitelio corneal hasta la fóvea, y menos la posición efectiva del lente, que es la medida entre la córnea, su cara posterior, hasta la cara anterior del lío, menos índice de refracción, que en este caso sería uno es humor acuoso el primero, el otro es humor vítreo, sobre otro índice de refracción, menos la constante K, que es una constante que tiene ya un valor predeterminado, menos la posición efectiva del lente. Con eso se puede hallar en las fórmulas de divergencia. Ahora, en lo que es en la misma óptica geométrica paraxial, había dicho que hay otra fórmula. Una fórmula que es la divergencia, que mide las distancias, y el otro es el trazado de rayos. Entonces, el trazado de rayos, la diferencia es de que, como había explicado, cuando entra un haz de luz, vamos a ver que choca en una superficie y va a dar un ángulo de incidencia que cambia su dirección y cambia aún más cuando entramos a un índice de refracción distinto. Ahora, el trazado de rayos no solo mide estas dos cosas, o sea, no solo mide ángulo de incidencia e índice de reflexión, sino utiliza una tercera variable que va a ser la altura, del rayo, que está aquí como H. Entonces, en esta imagen podemos ver donde N es el índice de refracción, por ejemplo, del aire que está antes de la córnea, U, que va a ser el ángulo de incidencia, H, que es la altura, y aquí esta línea es cuando pasamos la superficie corneal. Aquí tenemos otro índice de refracción, que es el índice de refracción del humor acuoso, por ejemplo. Este ya no es ángulo de incidencia, porque ángulo de incidencia es cuando choca la superficie, y cuando ya va detrás de la superficie, eso se llama ángulo de refracción. Y R, que es el radio de la curvatura. Entonces, despejando esta fórmula, también se puede hallar la potencia de un lente. Ahora, lo que son en fórmulas basadas en óptica geométrica, habíamos dicho que son de dos formas. La paraxial, que son de rayos paralelos a los que atraviesan el eje óptico, por lo tanto tienen ausencia de aberraciones, y la no paraxial. Entonces, no paraxial es no paralelo. Entonces, si no es paralelo, la curvatura de la córnea, vemos acá, vamos a ver que no solo mide los rayos que pasan en el eje óptico, sino van a medir todos los rayos que pasan a lo largo de la curvatura de la córnea. Y como pasan varios rayos, tienen diferentes ángulos de incidencia y también distintos ángulos de reflexión. Y esto permite tener aberraciones. Y como tiene aberraciones, va a haber un análisis de las aberraciones ópticas. Y esto permite mejor tener una medida más exacta de la potencia del lío. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una esfera positiva que va a corregir, o sea, cuando tenemos una esfera positiva significa que son rayos convergentes, o sea, que van a traer más adelante lo que es la imagen. Entonces, en esto ayuda a calcular mejor porque tiene una mejor precisión para que lleguen los rayos de luz a un punto focal en la retina. Y la importancia de estas fórmulas es porque las fórmulas de óptica geométrica que son paraxiales, o sea, las que son paralelas y que tienen ausencia de aberraciones ópticas, son muy buenas en ojos normales, o sea, ojos que no han sido operados o que no tienen alguna alteración corneal. Pero cuando ya tienen alteraciones corneales va a haber aberraciones. Entonces se necesita una fórmula que mida las aberraciones ópticas para que pueda ser un lente
más exacto, ¿no? Con una potencia adecuada. Entonces, la importancia es que esta fórmula se utiliza en córneas alteradas por cirugía refractiva, ya sea LASIK o PRK o cicatrices, leucomas corneales o queratocono, que incluso es necesario también una topografía corneal. Ahora, hay distintos tipos de fórmulas. Unas fórmulas son fórmulas empíricas y la otra son fórmulas teóricas. En las fórmulas empíricas son obtenidas a partir de una base de datos donde hay un montón de mediciones de ojos, no es un análisis estadístico donde el investigador puede poner factores predictores. O sea, lo puede manejar un poco el investigador, pero va a depender de la base de datos que tengan acá. El ejemplo primero es el SRK que apareció en 1980. Entonces, el SRK tenía una relación lineal para la longitud axial para K, que es la potencia de la córnea, y la potencia del lío, era lineal. Y como era lineal, y como tiene una base de datos, solo servía para ojos normales, porque la mayor parte de todos los estudios, o sea, la mayor cantidad de muestras son ojos normales, pero no ayudaba en ojos extremos, sean muy pequeños o muy grandes, porque no hay tantas bases de datos y estaba más sujeto a errores. Es por eso que después, ese es el SRK. Cuando evoluciona SRK2, se inventa una constante, la constante A, que es un factor corrector para cada lente, y más que todo se utilizaba en lentes en pacientes con longitudes axiales pequeñas, menos de 22, o longitudes axiales muy grandes, más de 26, más de 28. Y estas son la fórmula, y aquí está el C, que es el factor corrector para cada longitud axial. Esto se sumaba a la fórmula que ya estaba aquí del SRK1, ¿ya? Ahora, estas fórmulas empíricas, como tienen solo una base de datos y la mayor parte de la base de datos son ojos normales, obviamente solo es buena para ojos biométricamente normales, pero no para ojos extremos, porque no tenía base de datos. Entonces, es por eso que evoluciona de fórmulas empíricas a fórmulas teóricas, porque las teóricas utilizan la teoría de lo que es la óptica geométrica, que habíamos visto que son las fórmulas de divergencia y las fórmulas del trazado de rayos. Ahora, las fórmulas de divergencia son las que más se utilizan, porque si nos damos cuenta, la divergencia es utilizada en las fórmulas de tercera generación que voy a hablar después. El inconveniente, pero para estas fórmulas, era predecir la posición efectiva del lente, porque todas esas fórmulas se basan en datos preoperatorios y solo infieren en qué posición va a quedar el lente, y eso es solo una inferencia, porque eso no lo vamos a hallar hasta después de la cirugía. Y eso es lo malo de estas fórmulas, pero para ello se han inventado distintas constantes que ayudan a predecir la posición efectiva del lente, y es por eso que en los años ha ido mejorando la potencia correcta del lío, ¿no? Ahora, en cuanto a las fórmulas teóricas, vamos a tener cuatro generaciones. Primera generación, segunda generación, tercera generación y la cuarta generación. Entonces, aquí están sus diferencias, ¿no? En el caso de primera generación, vamos a tener que la posición efectiva del lente como valor constante para cada modelo de lío. O sea que la posición efectiva del lente cambia de acuerdo al modelo de lío, pero no ve más detalles. Y como no veía más detalles, habían bastantes alteraciones en cuanto a la diferencia del poder del lente. Ese es el que decía de más 5 en el 5% de los pacientes. Entonces, pasamos a las de segunda generación. La posición efectiva del lente ya es una variable que cambia en función a la longitud axial. O sea, mientras más larga la longitud axial, más larga la posición efectiva del lente. Siendo la posición efectiva del lente el espacio, la distancia que hay entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del lío. Ahora, aquí tenemos dos, Shammas y Hofer, pero esa es la primera Hofer. Bueno, entonces pasamos a la tercera generación. Aún había no tanta exactitud en el poder del lente, y pasamos a lo que ahora la LP, o sea, la posición efectiva del lente es una variable calculada a partir de la longitud axial, y aquí tenemos otra variable que ya utiliza la potencia corneal. Entonces, a mayor longitud axial, mayor posición efectiva del lente. A menor longitud axial, menor posición efectiva del lente, igual potencia corneal. A mayor potencia corneal, mayor posición efectiva del lente. Y es aquí donde vemos a las fórmulas que conocemos y que están tanto en el interferometría óptica como en la biometría ultrasónica. Polideyuno, SRKT, Hofer-Q. Y la diferencia, y que luego vamos a ver en la exposición, es que Haggis no solo utiliza el LP con longitud axial y potencia corneal, sino que utiliza también la ACD, que es la profundidad de la cámara anterior. Y eso es lo que va a ser la diferencia cuando vemos las fórmulas en sí.
Y bueno, las de la cuarta generación son aún más exactas porque aquí solo tenemos, por ejemplo, dos factores y en la cuarta generación ya se utilizan más factores para predecir la posición efectiva del lente. En este caso tenemos a Olsen, que ya aparte de utilizar longitud axial, potencia corneal y también profundidad de la cámara anterior, utiliza el grosor del cristalino, obviamente preoperatorio. Y Holiday 2, que utiliza aún más cosas, que aparte de las que más ya mencioné, diámetro corneal horizontal, la refracción preoperatoria y también la edad, que eso no se utiliza mucho, solo, en realidad Holiday 2 no se ha utilizado mucho, pero bueno. Ahora, en la eficacia de las fórmulas para la predicción de lo que es la posición efectiva del lente, vamos a tener que, ¿dónde se me apunté? Ahí, que Hopper Q, que SRKT y Holiday 1 calculan la potencia del lío con una diferencia menor de 0,5 dioptrías en pacientes con ojos normales. Entonces, es por eso que en pacientes con ojos normales, o sea, ojos sin alteraciones corneales, etcétera, se puede utilizar cualquiera de esas fórmulas. No hay ningún problema. Ahora, en Haggis hay una diferencia un poco más, que calculan la potencia no solo con una diferencia de 0,5 entre otras fórmulas, sino de 0,5 a 1. O sea, aquí hay mayor diferencia. Ahora, en SRKT vamos a ver que no se limita la predicción de la LP, o sea, de la posición efectiva del lente superior ni inferiormente, o sea, no limita. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, como vemos en esta imagen, cuando hay viendo acá, bueno, yo no veo muy bien, pero viendo acá, cuando la potencia corneal es mayor a 46, hay una bajada brusca. Entonces, esta bajada brusca va de acuerdo no solo a la potencia corneal, sino también va de acuerdo a lo que es la longitud axial. Entonces, pacientes con longitudes axiales más de 26 o más de 28 y con una potencia corneal más de 26, se baja lo que es la relación entre la LP, que es la posición efectiva del lente, con la longitud axial. O sea, a mayor longitud axial, obviamente va a ser más posición efectiva del lente, pero aquí hay un punto de corte. Entonces, ese punto de corte, como hace que la posición efectiva del lente, la distancia no aumente mucho, son muy buenas para, más que todo, para ojos muy grandes. Ojos muy grandes porque no va a haber una cámara anterior de 7. Porque si vemos aquí, cuando va aumentando, es lineal. Entonces, si hay una longitud axial grande, va a haber una posición efectiva del lente grande, pero solo llega hasta los 26 o 28 milímetros y hasta ahí se queda la profundidad, perdón, la posición efectiva del lente. No aumenta más. Y como se queda ahí, son buenos para predecir en ojos muy grandes. Ahora, en Haggis, que no presentan límites ni inferior ni superiormente. Es por eso, como no tiene límites, igualito que en la SRK, sirve tanto para ojos también grandes, también para ojos pequeños. Y en Holiday 1 vamos a ver que esta sí tiene un límite superior en su estimación de la posición efectiva del lente. ¿Y por qué tiene un límite superior? Porque ya no permite medir la posición efectiva del lente en ojos demasiado grandes. Es por eso que este Holiday 1 no se utiliza en ojos grandes, se utiliza en ojos normales. Y Hofer Q también, por ejemplo, el límite superior de su estimación de la posición efectiva del lente es de acuerdo a lo que es la curvatura corneal. Entonces, si tenemos una curvatura mayor de 6.5, tampoco me va a predecir. Entonces, ahí vemos ciertas diferencias entre cada uno. Ahora, en la imagen que vemos acá, vamos a ver que compara las diferentes fórmulas, tanto SRKT, Holiday 1, Hofer Q, y vamos a ver que, bueno, es una relación lineal, pero que la diferencia entre cada una de estas fórmulas va a ser 0.5 dioptrías, como había dicho en la tabla anterior. Y en la otra imagen vamos a ver que de acuerdo a longitudes axiales muy pequeñas como 20 o longitudes axiales grandes, se compara también lo que son las distintas fórmulas, Hofer Q, Holiday 1 y el SRKT, viendo que Hofer Q da un lente con mayor potencia en lo que son longitudes axiales pequeñas. Y SRKT es la que da menos potencia en longitudes axiales pequeñas, relación que se invierte en lo que son longitudes axiales grandes. Por ejemplo, en más de 30, Hofer Q da 2.48, o sea, un lente con menos potencia, a diferencia de SRKT, que es un lente más potente, ¿no? 3.23. Entonces, se utiliza el que es más potente. Por lo tanto, entonces, ¿qué fórmula es más exacta para cada rango de la longitud axial? Entonces, tenemos que la Hofer Q va a ser en longitudes axiales menores a 22
Y eso porque si nos damos cuenta, Hofer Q va a dar a longitudes axiales más pequeñas un lente más potente, y eso es lo que se utiliza. Entonces, es por eso que es Hofer Q. En longitudes axiales normales de 22 a 24.5 son todas SRKT, Holiday 1, Hofer Q y también Haggis. Y luego pasamos en ojos un poco grandes, o sea, moderadamente grandes, largos, van a utilizarse de 24.5 a 26 Holiday 1, que había dicho que también llegaban hasta máximo 26, porque después de los 26 ya no lo puede medir tampoco la posición efectiva del lente. Y había dicho que ese RKT, cuando tenía el pico que llegaba entre 26 y 28 milímetros y con un poder de la córnea de 46, se caía ese pico, o sea, no se alarga la LP hasta valores extraordinarios de acuerdo a la longitud axial, sino tiene un punto de corte. Es por eso que ese RKT se utiliza en ojos muy grandes. Entonces, este es el resumen de todas las fórmulas que hay. Ya. Ahora, en cuanto a la ceguera, a lo que es la profundidad de la cámara anterior. ¿Qué significa esto? Habíamos dicho en la exposición, aquí está, que en los de la tercera generación se medía la posición efectiva del lente de acuerdo a la longitud axial y la potencia corneal, dos variables, pero la diferencia era en Haggis, porque Haggis sí utilizaba la profundidad de la cámara anterior. Entonces, aquí vamos a hablar de eso. En lo que es la ceguera, en la profundidad de la cámara anterior, vamos a ver que las fórmulas que son ciegas, o sea, que no utilizan la profundidad de la cámara anterior, van a ser lo que son SRKT, Hofer Q y Holiday 1, no Haggis porque sí lo utiliza. ¿Y por qué es importante esto? Porque como no utilizan esta variable como predictor de la posición efectiva del lente, vamos a ver que si tenemos una distancia, o sea, un tamaño de la posición efectiva del lente, o sea, una distancia entre cara posterior de la córnea, cara anterior del guío, tanto pequeña como grande, me va a dar el mismo lente. Entonces, eso es malo. En ojos que son grandes, en ojos que son pequeños, también puedo utilizar Haggis porque Haggis sí me da esta variable. O sea, sí su fórmula cambia de acuerdo al tamaño de la cámara anterior. A diferencia de las otras que le da igual si la cámara anterior es muy grande o muy corta y les da la misma potencia de lente. Es por eso que cuando vemos en esta tabla, es una traducción reflectiva de un error en la posición efectiva del lente de 0,5 para tres variables, y vamos a ver también el tamaño de los ojos, por ejemplo, 20 milímetros, 24 un ojo pequeño, ojo normal y un ojo grande. Y vamos a ver que en el error del lente, cuando hay ceguera de la profundidad de la cámara anterior, va a ser que haya un error de 1. O sea, el error es más fuerte en ojos pequeños y menos fuerte en ojos grandes. Por eso hay que tener mucho cuidado en la medición de la ACD, más que todo en ojos pequeños. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, la solución más fácil es obviamente no utilizar esas fórmulas y utilizar una fórmula que mide el ACD. Entonces, la fórmula que mide el ACD, ¿cuál es? Pues Haggis o las fórmulas de cuarta generación, porque las de cuarta generación habíamos visto que no solo medían longitud axial y potencia corneal, medían grosor de cristalino, medían ACD, medían otros factores más. Entonces, esa es la solución, no utilizar eso y utilizar Haggis. Bueno, la otra solución que hay, si es que no quieren utilizar esa, es un factor corrector. Por ejemplo, si la profundidad de la cámara anterior es menos de 2.90 milímetros, en las fórmulas de tercera generación, que son estas, se puede hacer una reducción de la potencia que sale con esas fórmulas, una reducción de 0.5 dioptrías. Y si la ACD le sale más de 3.4, la potencia del lente que se obtiene con estas fórmulas se le aumenta 0.5 dioptrías. Esa es la corrección si tenemos un ACD pues muy grande o muy pequeño. Ahora, en la utilización, lo que se utiliza para poder hallar estas fórmulas son dos cosas. Biometría ultrasónica, que utiliza el ultrasonido, o sea, el sonido para producir ecos, y la biometría óptica, que utiliza la interferometría óptica, ¿no? Ahorita vamos a hablar de lo que es primero la medición de la longitud axial, porque hay varios valores. Entonces, en la biometría ultrasónica tenemos lo que conocemos el de contacto, que aquí tenemos el Opuscan, que se apoya directamente unas ondas sobre lo que es la córnea, generalmente en el eje óptico, sin causar lo que es indentación, o sea, sin aplastar, porque eso va a alterar también la longitud axial y también va a alterar el tamaño de la cámara anterior, y de inmersión, que se utiliza un medio, o sea, la sonda no contacta directamente con el globo ocular, sino se utiliza un medio de transmisión que puede ser BCS o también puede ser el Promelosa
o solución al 0.9%. Y la biometría óptica, que ya utiliza otro tipo de tecnología, que es la interferometría óptica, que son rayos que van a medir lo que es la longitud axial en este caso. Entonces, en la biometría ultrasónica, vamos a utilizar lo que es, como había dicho, una sonda. Entonces, esta sonda va a transmitir un sonido que al chocar con la superficie, o sea, con córnea, cristalino y con retina, van a producir esos ecos. Y esos ecos regresan a esta sonda y esta sonda que está conectada a un monitor van a trasladarlo como datos biométricos, ¿no? Eso es el de contacto. Entonces, el concepto es la medición de la distancia, o sea, ¿cómo se mide la distancia en una ecografía? Porque esa es más que todo una ecografía, modo A, va a ser el tiempo transcurrido desde la emisión del sonido hasta cuando se capta el eco y eso dividido por la velocidad, multiplicado por la velocidad de transmisión del sonido. Entonces, el ultrasonido, al pasar por diferentes medios, acústicos, humor acuoso, humor vítreo, va a ser una parte reflejado, una parte absorbido, que eso va a depender de la frecuencia, o sea, a más frecuencia de ecos, más parte es absorbido y menos es transmitido. Y también va a ser de acuerdo a la ganancia, que bueno, voy a hablar después. Y la diferencia es de que, y vamos a ver el eco que produce en biometría ultrasónica, o sea, el eco retiniano cuando ya llega a la retina, no se produce en el EPR, sino se produce en la membrana limitante interna. Y la distancia entre la membrana limitante interna y el EPR va a ser 130, o sea, ahí hay cierto factor de error. Pero si este factor de error, las fórmulas tienen un factor corrector, o sea, lo corrige. Pero no llegamos hasta ver el EPR, porque recordemos que para medir la longitud axial es desde la cara epitelial de la córnea hasta el EPR en la fobia. Entonces ahí hay cierta distancia. Bueno, en la biometría de contacto, como había dicho, el transductor se coloca directamente en lo que es la córnea. Entonces, al colocarse directamente a la córnea, el eco de salida va a estar unido. O sea, el eco de salida va a ser el eco corneal y se toma como primer eco al eco que causa en la cápsula anterior del cristalino, segundo eco en la cápsula posterior del cristalino y el tercer eco que va a ser el eco retiniano. Las peculiaridades de esta va a ser que nosotros, por ejemplo, o poniendo como ejemplo Richard es una persona que ha hecho muchas biometrías de contacto, por lo tanto se puede considerar una persona experta. Entonces, si comparamos una persona que es experta con una persona que es inexperta, la persona experta va a tener menos probabilidad de falla porque no va a causar una indentación corneal. En cambio, la persona que es inexperta va a aplastar la córnea y al aplastar la córnea estás disminuyendo la longitud axial y también estás disminuyendo la profundidad de la cámara anterior, entonces puede salir alterada lo que es la potencia del lente y eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, en lo que es dos estudios que fueron Shamans y Hoffman, vamos a ver que esto es comparado con la interferometría óptica, o sea, una biometría óptica. La medición va a ser 0.4 milímetros menor a la media. Esto es por el factor que estamos diciendo de compresión. Y en Hoffman, igualito, 0.15. O sea, siempre hay una alteración con respecto a la interferometría óptica. Ahora, bueno, este problema luego pasamos, dijeron, y si no hacemos contacto, pues inventaron la biometría de inmersión. Y aquí va a ser un poco diferente. Si comparamos los ecos, aquí había dicho que el eco de salida, como está junto con la córnea, se considera como esto un eco de salida, pero el primer eco es el eco de la cápsula anterior. En el de inmersión es diferente. Como aquí no estamos tocando directamente la córnea, el eco de salida va a ser el eco de la misma sonda y el primer eco va a ser el eco de la córnea. Esa es la diferencia. Entonces, en un estudio comparativo de biometría de contacto versus biometría de inmersión, vamos a ver que la biometría de contacto, la longitud axial que se halló fue, por ejemplo, 23.28 y en la biometría de inmersión 23.25. Pero bueno, en realidad se puede utilizar las dos, ¿no? Y más exacta es la interferometría óptica. Ahora, en lo que es la biometría óptica, vamos a ver que aquí utiliza lo que es la interferometría de coherencia parcial, que es la producción de rayos que va a estar desde una fuente de luz y va a chocar lo que es en dos espejos, un espejo que es de referencia y un espejo móvil. Este espejo móvil se va a ir el rayo reflejado y va a atravesar lo que es el ojo. Entonces, este va a producir dos picos, uno en la cara anterior, en la córnea, el otro pico cristalino y dos picos en la retina.
Y todo esto regresa y por otro espejo se va lo que es a la máquina que ya lo procesa y se puede ver en la pantalla, ¿no? Es más o menos así como funciona. Y vamos a ver que va a utilizar un láser diodo multimodo con una longitud de onda infrarroja de 780. Y entonces la diferencia, como habíamos visto, en la anterior, en el de ecografía o de ultrasonido, va a medir la longitud axial desde lo que es la cara anterior de la córnea hasta lo que es la membrana limitante interna. Aquí está. En cambio, lo que es la biometría óptica va desde la cara anterior de la córnea hasta lo que es el EPR y ahí está la distancia que se pierde en el anterior tipo de biometría, ¿no? Que es 140. Ahora, las fórmulas de estas para la longitud axial óptica vamos a utilizar la OPL, que es la longitud del camino óptico, que es lo que ya había dicho, o sea, desde cara anterior de córnea hasta EPR, sobre el índice de refracción medio del ojo. Ahora, el índice de refracción medio del ojo es una fórmula que se calcula todos los índices que ya había descrito de los medios que atraviesa, y el promedio es 1.3549 o 1.3616 para Haggis, y la que se utiliza es Haggis, así que bueno, es eso. Y la longitud axial óptica, la diferencia con la ultrasónica, de acuerdo a los distintos estudios, es 0.30. O sea, no es mucho, pero eso es en manos de expertos, porque si son inexpertos, pues salen otras cosas. En estudios de biometría ultrasónica versus biometría óptica para la medición de la longitud axial, vamos a ver que hay una comparación de la biometría óptica versus la biometría de inversión. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, Packer y colaboradores encontraron una diferencia media de 0.01 milímetros y Haggis con colaboradores una diferencia de 0.0110. O sea, es parecida la diferencia en manos de expertos, en lo que es comparando el IOL Master con la biometría de inversión. Y en la comparación de la biometría óptica versus la biometría de contacto, vamos a ver que aquí sí hay más diferencias que la de inversión. Aquí el promedio vemos 0.1, aquí 0.3, por ejemplo. Y esto es por la indentación corneal. Igualito. Lo más importante de esto, por ejemplo, yo consideré este estudio, el de FINDA colaboradores, que la diferencia era 0.13, pero aquí se utilizó un grupo experto y un grupo inexperto. Grupo experto, aquellos que ya estaban varios años haciendo biometrías de contacto, y un grupo inexperto, aquellos que recién están comenzando. Entonces, en el grupo experto vamos a ver que la diferencia entre biometría óptica y de contacto es de 0.09, siendo más pequeña la de contacto, a diferencia del grupo inexperto, que aquí sí es 0.1. O sea, sí hay una diferencia entre expertos e inexpertos en el manejo de la biometría ultrasónica. O sea, ¿qué quiere decir? Que es operador dependiente. Desgraciado. Ya. En la medición de la profundidad de la cámara anterior, vamos a ver que las fórmulas modernas van a emplear lo que es el láser X, como había dicho, de tercera generación Haggis y todas las de cuarta generación. Y esto es muy importante para la predicción también de la potencia del lío. Ahora, en la medición de la profundidad de la cámara anterior, en la profundidad de la cámara anterior vamos a utilizar la biometría ultrasónica, que aquí, por ejemplo, vemos una diferencia de la de contacto de inmersión, siendo la diferencia del más pequeño el de contacto. Y en la biometría óptica vamos a utilizar diferentes